Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi ex me encerró sin comida y mi hermana dice que cambió y se casará con él. Mis padres la apoyan. Hace 2 años estaba casada con Ron, un hombre al que solo puedo describir como un fracasado. No uso esta palabra por resentimiento, sino porque es la única forma de describir lo agotador y dañino que era como pareja. Sin duda, ha sido la persona que más me ha desgastado emocional, mental y económicamente. Lo peor es que en ese momento estaba tan cegada por el amor y la esperanza que le entregué todo lo que tenía y más. Ahora me parece increíble pensar que literalmente derramé sangre, sudor y lágrimas intentando que nuestra relación funcionara, solo para que él siguiera tomando y tomando sin dar nada a cambio. Ron y yo fuimos pareja durante 3 años antes de casarnos. En ese tiempo, nunca pudo mantener un trabajo fijo, lo cual me preocupaba. Sin embargo, en ese entonces, al menos parecía estar intentándolo. Tomaba trabajos temporales de vez en cuando y decía que estaba buscando algo mejor. Decidí creerle porque éramos jóvenes y pensé que sus aspiraciones lo llevarían a algún lado. Entonces la vida nos sorprendió. Descubrí que estaba esperando un bebé. Fue algo inesperado porque ni siquiera lo estábamos buscando. No tuve tiempo de considerar mis opciones antes de que Ron empezara a insistir en que nos casáramos. Me dijo que era importante para él que nuestro hijo naciera en una familia tradicional. Aseguró que quería hacer lo correcto por mí y el bebé. En ese momento, sus palabras me parecieron románticas y nobles. Ya estaba emocionalmente comprometida con él, y quería creer en el sueño de formar una familia feliz juntos. Como una tonta, acepté casarme con él pensando que era lo mejor para todos. Pero si nuestra relación ya tenía problemas antes, el matrimonio los hizo mucho más grandes. Casi inmediatamente después de la boda, todo comenzó a desmoronarse. El poco esfuerzo que Ron había estado haciendo antes desapareció por completo y empezó a mostrar su verdadera forma de ser. En lugar de asumir su papel como esposo y futuro padre, parecía pensar que casarse le daba permiso para dejar de intentarlo completamente. Ron empezó a gastar cada peso que ganaba en apuestas y alcohol. Lo hacía todos los días. Se quedaba hasta la madrugada en los bares con gente que ni conocía. Mientras tanto, yo estaba embarazada, trabajando tiempo completo y tratando desesperadamente de mantener nuestra situación económica. A pesar de mi estado, tuve que hacerme cargo de todas las facturas, gastos del hogar y todo lo necesario para prepararnos para el bebé. Me repetía a mí misma que las cosas mejorarían y que Ron eventualmente entendería sus responsabilidades, pero estaba equivocada. Nunca me ayudó. Una noche me desperté sintiéndome terriblemente mal. Me invadió el pánico cuando noté que estaba sangrando. Podía sentirlo corriendo por mis piernas y en el fondo sabía que algo estaba muy mal. Mi primer impulso fue llamar a Ron pidiendo ayuda, pero como siempre, no estaba en casa. Lo llamé varias veces esperando que contestara y viniera a ayudarme, pero cuando finalmente respondió, se negó rotundamente a llevarme al hospital. Me dijo que seguramente no era nada importante y que no debería molestarlo cuando estaba con sus amigos. Me regañó diciendo que estaba exagerando. En ese momento entendí que no podía contar con él, ni siquiera en una emergencia grave. No tuve más opción que manejar yo misma hasta el hospital, temblando de miedo y dolor durante todo el camino. Los doctores confirmaron mi peor temor: había tenido un aborto espontáneo. Mi bebé, esa pequeña vida que había estado cuidando y con la que había estado soñando, se había ido. Sentía que no podía respirar y no sabía qué hacer. Y para empeorar las cosas, cuando Ron se enteró de la pérdida del bebé, me culpó por ello. Tuvo el descaro de sugerir que de alguna manera era mi culpa que mi cuerpo hubiera fallado, o peor aún, que yo había hecho algo para causarlo. Sus palabras eran como puñales que se clavaban en heridas que ya eran insoportables. Ya me estaba ahogando en culpa, cuestionando cada cosa que había hecho durante mi embarazo. Y aquí estaba el hombre que se suponía era mi compañero, echando sal en mis heridas más profundas. Incluso me dijo que Dios me había quitado al niño para dárselo a alguien que lo mereciera más. Durante las semanas siguientes al aborto espontáneo, viví sumida en dolor y vergüenza. Me la pasaba llorando en la cama, sin poder siquiera levantarme para ir a trabajar. Ron no intentó consolarme ni ayudarme a procesar la pérdida. Al contrario, solo me hacía sentir peor, como si de alguna manera ni siquiera mereciera compasión básica. Actuaba con disgusto cada vez que me veía. Fui yo quien finalmente tuvo que levantarse e intentar distraerse con el trabajo, a pesar de todo lo que estaba pasando. Sabía que necesitábamos el dinero. Después Ron perdió su trabajo porque su empresa redujo personal. A partir de ahí, nuestra situación empeoró todavía más. En lugar de usar este problema como motivación para buscar otro trabajo o ayudar en casa de manera significativa, simplemente se dio por vencido. Empezó a pasar todo el día, todos los días jugando videojuegos. Dejaba platos sucios, latas vacías y basura por todas partes, convirtiendo nuestro hogar en un desastre. Luego actuaba como si no fuera su responsabilidad limpiar nada de eso.
No movía un dedo para ayudar en la casa, ni siquiera lo más básico. Vivir así me afectó seriamente, tanto física como emocionalmente. Me sentía atrapada. En un ciclo interminable de tristeza y desesperación, me sentí tan abrumada por el peso de todo que estuve peligrosamente cerca de quitarme la vida 2 veces. Pero de alguna manera, por pura fuerza de voluntad, logré alejarme de ese borde. A pesar de saber que estaba enferma y completamente agotada, Ron seguía esperando que cocinara para él, limpiara sus desastres y atendiera todos sus caprichos. No importaba lo cansada o mal que me sintiera. Exigía todo de mí mientras él no daba absolutamente nada a cambio. Mis pedidos de ayuda caían en oídos sordos, y cualquier intento de hablar sobre cómo su comportamiento me estaba afectando, era recibido con indiferencia o directamente con hostilidad. Un día simplemente me di cuenta de que algo tenía que cambiar en mi vida. No podía seguir así. No podía seguir sacrificándome por alguien que me trataba tan mal. Necesitaba salir de este matrimonio antes de que me destruyera por completo. Cuando finalmente junté el valor para pedirle el divorcio a Ron, se volvió violento. Me golpeó con mucha fuerza. Como si eso no fuera suficiente, luego me quitó las llaves del carro, el teléfono y la cartera para asegurarse de que no pudiera salir de casa sin su permiso. Me amenazó, diciendo que nunca me permitiría divorciarme de él, y que no tenía otra opción más que quedarme con él para siempre y seguir pagando todo, sin importar lo miserable que fuera. Pero al día siguiente, mientras dormía, logré escapar, y llamé a la policía desde la casa de mi vecino. Afortunadamente, la policía llegó y Ron fue arrestado. Como era su primera ofensa, el juez solo le ordenó tomar clases obligatorias para controlar su ira, pero eso fue todo. No pasó tiempo en la cárcel ni enfrentó ninguna consecuencia significativa por la forma en que me había tratado. Sin embargo, esto me dio razones para divorciarme de él después de mucho ir y venir, mientras él trataba de retrasar, manipular y hacer las cosas lo más difíciles posible para mí. Al final conseguí lo que quería. Nuestro divorcio se completó. Me fui sin tomar un solo peso de él, no porque no mereciera una compensación por todo lo que había pasado, sino porque no quería nada que me mantuviera conectada a él. Quería un corte limpio, uno donde pudiera dejar atrás toda la toxicidad de ese capítulo de mi vida. Tan pronto como el divorcio se resolvió, empaqué mis cosas y me mudé a una ciudad diferente, muy, muy lejos de él. Desde esa mudanza, corté completamente todo contacto con Ron. Durante todo esto, solo les conté a mis padres pequeñas partes de lo que estaba pasando. En ese momento, no estaba lista para compartir toda la extensión de mi dolor y sufrimiento. Tal vez estaba avergonzada, o tal vez estaba tratando de protegerlos de la verdad, pero solo después de que el divorcio se completó y había empezado a sanar, me sentí lista para finalmente contarles todo. Cuando me abrí con mi familia sobre todo lo que había pasado con Ron, quedaron impactados. Mis padres, especialmente, estaban destrozados al saber lo que había soportado yo sola. Mi hermana menor, Karen, también pareció entender la situación. Ahora han pasado 2 años desde mi divorcio y mi vida ha dado un giro completo. Tengo un trabajo mucho mejor que antes y gano lo suficiente para vivir cómodamente. Siento que finalmente he recuperado el control de mi vida y mi futuro. Como ahora tengo un estilo de vida cómodo, he podido enviar algo de dinero a casa para mis padres. Mis padres están jubilados, así que quiero que disfruten el resto de sus vidas cómodamente sin preocupaciones económicas. Mi hermana, Karen, todavía vive con nuestros padres. Dejó la preparatoria y tiene un historial de consumo de drogas. Aunque ha logrado mantenerse limpia y estabilizar su vida hasta cierto punto, todavía tiene un largo camino por recorrer. Ahora trabaja como mesera en un restaurante local y vive con nuestros padres para ahorrar en renta y otros gastos. Soy muy consciente de que el dinero que envío a casa también la ayuda indirectamente, y estoy de acuerdo con eso. Al final del día, son mi familia y quiero que estén bien. Esta semana, mis padres me llamaron con grandes noticias. Pude escuchar la emoción en sus voces, lo que me dio curiosidad. Me dijeron que mi hermana, Karen, se iba a casar. Me sorprendió mucho porque no tenía idea de que estuviera saliendo con alguien, así que naturalmente pregunté quién era el afortunado. Fue entonces cuando mis padres dudaron un poco. Hubo un largo silencio antes de que dijeran nerviosamente que necesitaban que prometiera no reaccionar de más cuando me contaran más sobre el chico. Inmediatamente sentí que algo andaba mal. ¿Qué podría justificar una advertencia así? Entonces me lo dijeron. Karen se iba a casar con mi ex esposo Ron. Me quedé completamente paralizada por un momento. Ni siquiera pude procesar las palabras. Mi hermana. Mi propia hermana planeaba casarse con el hombre que me había causado tanto dolor y trauma. Pensé que debía ser algún tipo de error. Les pregunté si estaban bromeando, esperando que se rieran y admitieran que todo era una broma de mal gusto. Pero no estaban bromeando.
Mi mamá confirmó que era verdad y que Karen y la familia habían evitado decírmelo antes porque sabían que me molestaría mucho. Al parecer querían suavizar el golpe esperando para darme esta gran noticia. Luego siguió contándome cómo Karen y Ron se habían conocido por casualidad. Hace unos meses, cuando Ron entró en el restaurante donde trabaja Karen, lo que empezó como un encuentro casual se convirtió en una amistad, y esa supuesta amistad rápidamente se transformó en un romance entre ellos. Según mi mamá, solo han pasado unos meses, pero ya están completamente enamorados el uno del otro. Escuchar esto se sintió como un golpe en el estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. Karen no solo había empezado una relación con él, sino que también había decidido casarse con él. Sabiendo perfectamente que era mi ex. Sabiendo perfectamente lo que me había hecho pasar. Y Ron, el hombre que había hecho de mi vida un infierno, ahora iba a convertirse en mi cuñado. ¿Qué estaba pasando? No podía entenderlo. ¿Cómo podía mi familia pensar que esto estaba bien? ¿Cómo podía Karen justificar estar con alguien que había sido tan cruel con su propia hermana? ¿Y por qué nadie había pensado que era importante decírmelo antes? Su secreto se sentía como una traición, como si todos hubieran conspirado para mantenerme en la oscuridad hasta que fuera demasiado tarde para que expresara cualquier preocupación. Me quedé en silencio atónito al teléfono mientras mi mamá seguía hablando, tratando de convencerme de que los aceptara. Dijo que Ron parecía haber cambiado y que Karen creía en su capacidad de ser una mejor persona. Mamá incluso mencionó lo feliz que se veía Karen, y que tal vez debería ver esto como una oportunidad para un nuevo comienzo para todos los involucrados, pero honestamente solo sentía ganas de vomitar. La simple idea de Karen casándose con Ron me enfermaba físicamente. Traté de discutir con mi mamá, intentando hacerle entender que Karen no sabía quién era realmente Ron. No podía saber realmente qué tipo de hombre era hasta que tuviera que enfrentar el mismo trauma. Le dije que ella y papá deberían haber hecho entrar en razón a Karen, desalentándola de buscar una relación con alguien tan tóxico y violento como él. Para mi sorpresa, mi papá admitió que lo había intentado una o dos veces, pero Karen se había mantenido firme en su decisión. Entonces mamá me dio otra noticia impactante. Me contó que Ron ya había cenado con ellos hace un tiempo, y que durante esa cena, había inventado una historia completamente falsa sobre cómo yo era la responsable de nuestro divorcio. Según Ron, yo había hecho su vida difícil y lo había hecho arrestar sin motivo. Mi mamá luego siguió diciendo que no era justo que yo culpara a Ron completamente por el divorcio. Sugirió que yo debería aceptar parte de la responsabilidad. Me quedé totalmente sorprendida. ¿Cómo podía mi propia madre siquiera pensar que esto era de alguna manera mi culpa? Este hombre literalmente me había golpeado. ¿Cómo podía ella, de todas las personas, creerle a él más que a mí después de todo lo que le había contado? Mi papá entonces intervino preguntándome si tal vez no había superado a Ron todavía. Me preguntó si seguía enamorada de él o algo así, y si por eso me costaba tanto aceptar su relación con mi hermana. Por supuesto que lo había superado, pero esto no se trataba de eso. Se trataba de mi hermana trayendo de vuelta a ese hombre tóxico a nuestras vidas y mis padres actuando como si no fuera algo importante. Cuando le dije esto a papá, su respuesta me molestó aún más. Dijo que si realmente lo había superado, entonces no debería tener problema en aceptar su relación. Argumentó que Karen y Ron eran adultos, y si querían casarse, era su decisión, y no la nuestra. Según él, yo necesitaba dejar de hacer que todo esto se tratara de mí. Luego mi mamá me pidió que dejara el pasado atrás. Dijo que debería estar feliz y apoyar a mi hermana, especialmente porque Karen había tenido tanto miedo de contarme sobre su relación con Ron desde el principio. Pero ahora que se iban a casar, esperaban que los aceptara y me uniera a su celebración. Escuchar esto solo aumentó mi enojo. Mi hermana no tenía miedo porque pensara que yo sería poco razonable. Claramente tenía miedo porque en el fondo sabía que esto estaba mal. Sabía lo que Ron me había hecho y aún así eligió estar con él. Ahora todos estaban tratando de hacerme sentir culpable para que los apoyara. Estaba tan enojada y herida que no pude soportarlo más. Corté la llamada. Y desde entonces mi teléfono no ha parado de sonar con mensajes y llamadas de mis padres. Me han estado llamando egoísta por no estar feliz por mi hermana. Me han acusado de guardar rencor y negarme a ver cómo Ron supuestamente ha cambiado. En lugar de apoyarme, mi familia me está presionando para que vuelva a aceptar a este hombre en mi vida, ignorando todo lo que he pasado. ¿Soy yo la mala? Actualización 1. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Me alegra haber compartido esto en Reddit, ya que he recibido más apoyo de extraños que de mi propia familia. Quiero aclarar algo. No es solo que esté molesta porque Karen planea casarse con Ron. Estoy completamente horrorizada de que haya elegido estar con un hombre como él. Este es un hombre que me causó un dolor inmenso.
Un hombre que me culpó por perder a nuestro bebé como si yo hubiera podido controlarlo. Un hombre que ni siquiera se preocupó por llevarme al hospital cuando estaba sangrando y asustada. Un hombre que me golpeó cuando intenté dejarlo y me amenazó con lastimarme más si lo desobedecía. Nunca aportó nada significativo a nuestro hogar o nuestra relación, y aún así me dejó agotada emocional, física y económicamente. Sabiendo todo esto, me destroza pensar que mi propia hermana siquiera considere estar con él, y mucho menos casarse. ¿Cómo puede justificar estar con alguien así? ¿Cómo puede pensar que es una pareja segura o confiable después de todo lo que ha hecho? Lo peor es que Ron ha logrado manipular no solo a Karen sino también a mis padres para que crean una versión distorsionada de lo que pasó. Les ha hecho pensar que yo tenía parte de la culpa en nuestro divorcio. Como si no hubiera intentado todo lo posible para que nuestro matrimonio funcionara antes de darme cuenta de que no tenía solución. El hecho de que mi propia familia considere estas mentiras se siente como una traición profunda. Como hermana mayor, siempre he sentido responsabilidad hacia Karen. Aunque hemos tenido nuestros problemas, siempre me he preocupado por ella y he querido lo mejor para ella. Por eso esta situación me duele tanto. No puedo quedarme sin hacer nada mientras comete los mismos errores que yo, especialmente con un hombre tan peligroso y dañino como Ron. Ella no merece vivir el tipo de vida que yo viví. Nadie lo merece. Sé que guardar silencio y alejarme no resolverá nada. Aunque me siento herida y traicionada por mi familia en este momento, no puedo simplemente darles la espalda sin intentar hacerlos entrar en razón primero. Por eso decidí programar una videollamada con mis padres y Karen esta semana. Quiero hablar directamente con ellos sobre esto. Necesito que entiendan exactamente quién es Ron y de qué es capaz. Les recordaré todo lo que sufrí por su culpa, el abuso, la manipulación, el trauma, y les pediré que vean la realidad antes de que sea tarde. No será una conversación fácil. Sé que se resistirán y existe la posibilidad de que no me escuchen, pero tengo que intentarlo. Por mi propia tranquilidad, necesito saber que hice todo lo posible para proteger a mi hermana de cometer este error terrible. Después de esto, si ella todavía decide seguir adelante con la boda, al menos sabré que lo intenté con todas mis fuerzas. Actualización 2. La videollamada con mi familia fue un desastre total. Reuní todas las pruebas que tenía, incluyendo los registros médicos que documentaban el abuso que sufrí por parte de Ron. Nunca le había mostrado esto a mi familia, pero esta vez quería mostrarles pruebas claras del dolor y el sufrimiento que me había causado. No lo hice para llamar la atención, sino para advertir a Karen sobre el tipo de hombre con el que estaba tratando. Expliqué todo lo más clara y tranquilamente que pude, mostrando mis registros que probaban los años de trauma que aguanté, y expresando mi verdadera preocupación de que ella pudiera pasar por lo mismo. Pero en lugar de entenderme, o al menos mostrar algo de compasión, Karen inmediatamente se puso a la defensiva. Dijo que Ron había sufrido tanto como yo durante nuestro matrimonio, y me acusó de buscar atención, diciendo que estaba usando mis experiencias pasadas para que todos sintieran lástima por mí. Me dijo que Ron le había contado que yo lo había provocado para que me atacara, y que yo había estado mal en llamar a la policía cuando me agredió. Como si eso no fuera suficiente, Karen luego hizo un comentario horrible sobre mi pérdida del bebé. Se burló diciendo que tal vez fue lo mejor que perdiera a mi bebé con Ron, porque claramente no estaba destinada a ser su esposa por mucho tiempo, ni madre de su hijo. Escuchar esto me destrozó. No podía creer que mi propia hermana pudiera decir algo tan cruel sobre una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Lo único que noté fue que durante toda la llamada, mis padres casi no hablaron. Cuando lo hicieron, fue para intentar calmarnos en lugar de tomar una posición clara. Necesitaba que se pusieran de mi lado para ver la verdad, pero parecían más preocupados por mantener la paz y estar de acuerdo con mi hermana. Mi papá me aseguró que vigilarían de cerca a Ron para asegurarse de que no lastimara a Karen como me lastimó a mí. Le pregunté cómo haría eso, y fue entonces cuando papá me dijo que Ron se iba a mudar con ellos después de casarse con Karen. Discutí con papá que era una pésima idea. Sin embargo, papá me gritó que era su casa, así que él decidía quién podía vivir allí y no yo. Me dijo que era lo correcto que Ron se mudara al cuarto de Karen después de la boda, ya que aún no tenían un lugar propio. Mis padres dijeron que así Karen y Ron podrían ahorrar dinero, mientras ellos los vigilaban. Les advertí a mis padres que una vez que lo dejaran entrar, nunca se iría. Ron es un mantenido, así de simple. En cuanto se sienta cómodo, encontrará todas las excusas para quedarse, agotando sus recursos y trayendo problemas a su casa. Estaban abriendo la puerta al desastre. Les pregunté a mis padres si realmente habían pensado en esto. ¿De verdad creían que Ron había cambiado? Pensaban que ellos podrían manejarlo mejor que yo, a pesar de todo lo que me había hecho. Mi mamá ignoró mis preocupaciones, diciendo que tal vez él no estaba tan enamorado de mí como lo estaba de mi hermana, y que quizás esta vez sería diferente.
Me enojé muchísimo. Les dije a mis padres claramente que si así iban a manejar las cosas, entonces no podía quedarme sin hacer nada. Me opongo a la relación de Ron y Karen, y ya no quiero tener nada que ver con esto. Dije que si querían seguir apoyando la relación retorcida de Karen y Ron y dejarlo vivir con ellos, esa era su decisión. Pero desde ahora, cortaría contacto con ellos, ya que no quería ser parte de una familia que apoyaba a mi abusador. También les dije que ya no les enviaría más dinero. No quería mantener a mi familia junto con Ron. Cuando mis padres escucharon esto, inmediatamente empezaron a discutir conmigo, diciendo que era injusto que los dejara. Como su hija, dijeron que debería apoyarlos sin importar qué. Karen también discutió que aunque quisiera dejar de hablarles, al menos debería tener la decencia de seguir enviándoles dinero. Mencionó que planeaba dejar su trabajo para ser ama de casa de Ron, y necesitaba mi dinero más que nunca ya que Ron todavía no ganaba suficiente. La desfachatez de todo esto era increíble. Les dije directamente que si ella quería vivir así, entonces Ron debería pagarlo, no yo. No es mi responsabilidad financiar sus decisiones, especialmente no después de que decidiera casarse con él. Karen entonces me gritó, acusándome de castigarlos por celos. Dijo que los estaba abandonando simplemente porque ella había ganado a Ron y que yo seguía atrapada en el pasado. Sus palabras se sintieron como una bofetada. Sin embargo, me mantuve firme. Estaba cansada de ser quien mantenía todo junto para ellos mientras tomaban decisiones desastrosas. Me negué a dejar que ella y mis padres me manipularan más. Cuanto más discutían, más segura estaba de mi decisión de alejarme. Estaba harta, y hablaba en serio. Desde esa conversación, cumpliendo mi palabra, he cortado completamente el contacto con mi familia. No fue una decisión fácil y todavía duele, pero sé que fue lo correcto para mí. Lo que me han hecho es imperdonable. Ahora necesito proteger mi paz, mi salud mental y mi futuro, y si eso significa alejarme de las personas que amo, que así sea. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde mi última actualización. Gracias a todos por sus mensajes y comentarios de apoyo. Me acabo de enterar por algunos primos que Karen y Ron han terminado. Al parecer, Karen lo descubrió engañándola justo una semana antes de la boda. Y por lo que he escuchado, ella se enfureció completamente con él. Conociendo a Ron, realmente no me sorprende. Obviamente es un mentiroso, manipulador y un infiel. Pero no puedo evitar sentir que tenía razón sobre él. Todavía no ha cambiado nada. Desde la ruptura, mis padres han estado intentando contactarme. Han estado rogando a mis parientes que hablen conmigo, pidiéndoles que me convenzan de volver a comunicarme con ellos ahora que Karen y Ron ya no se van a casar. Quieren arreglar las cosas entre nosotros y que vuelva a sus vidas. Pero mantengo mi decisión. No voy a dejarlos volver a entrar. Estoy bastante segura de que solo quieren mi dinero. Este cambio repentino no tiene nada que ver con su preocupación por mí. Se trata de su necesidad de tenerme de vuelta para que pueda seguir manteniéndolos a ellos y a mi hermana. Pues no va a pasar. Mi vida va mucho mejor ahora sin mi familia. Mi carrera está creciendo, y también he comenzado a salir con alguien nuevo. No estoy dispuesta a arriesgar mi tranquilidad solo porque mi familia está lidiando con las consecuencias de sus errores. Eran tóxicos. Y vi lo rápido que se pusieron en mi contra para defender las malas decisiones de Ron y Karen. Para quien esté preocupado por mi seguridad, no se preocupen. Ron no puede aparecerse en mi casa. Vivo en un apartamento seguro con cámaras por todas partes. Si alguna vez se presenta, créanme, haré que lo arresten. Y esta vez nos aseguraremos de que vaya a prisión. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde mi última actualización. No sé si alguien todavía sigue esta historia, pero quería contar que mis padres me enviaron un correo hace poco diciendo que mi papá tuvo un accidente y se rompió la mano. Dicen que algunas facturas médicas no están completamente cubiertas por el seguro y aparentemente se han atrasado en otros pagos. Ahora quieren que yo pague todo. También se quejan de que Karen no los está ayudando en nada, lo cual no me sorprende para nada. Lo que realmente me molesta es la repentina oleada de disculpas que me están mandando. Aparentemente, ahora se dan cuenta de lo equivocados que estaban todos esos meses atrás. Y de cómo me trataron mal sin razón. Incluso mencionaron que deberían haberme escuchado sobre Ron y que sienten haberme alejado. Están actuando como si les debiera algo solo porque mi papá se lastimó. ¿Dónde estaba su preocupación antes cuando se pusieron del lado de él en lugar del mío? Qué conveniente. Ahora que necesitan algo, finalmente reconocen sus errores. Muy poco y muy tarde. Ya no me importa. Lo último que voy a hacer es dejarlos volver a entrar en mi vida. Esto no se trata de su preocupación por las facturas. Se trata de ellos intentando manipularme para que les vuelva a dar dinero. Así que incluso después de ese correo, he decidido no responder. Y no pienso hacerlo. Pueden arreglárselas solos.